es un cine sin sonido que caracterizaba a que los actores no podían hablar ni una sola palabra, pues a la gente le interesaba mediante o podían acaparar gente mediante a sonidos, música, mediante a revistas, mediante a carteles, básicamente ponerlo en contexto de lo que se estaba transmitiendo ahí. Pues una parte de su historia básicamente comenzó en el siglo XIX y en el siglo XX, a donde básicamente se caracterizaban, y también surgió un actor importante que fue Charlie Sheen, donde básicamente protagonizaba uno de los personajes más cómicos y con mayor veraz en la historia del cine mudo, que fue Charlotte. Pues era bajito, usaba lentes, con gorra, y protagonizaba escenas casuales mediante a donde las personas se identificaban con él y también le daban mucha risa. Cabe recalcar que todo esto fue a blanco y negro, hasta llegamos hasta la evolución. Pues la evolución, lo que se puede decir la evolución del cine mudo, pues la provocó una sola cosa, que fue la tecnología. Mediante la tecnología hubo avanzando también el cine sonoro. Pues básicamente ya buscaban cámaras con luces, buscaban audios, buscaba una mejor definición, y básicamente así con el tiempo hubo evolucionando paso a paso hasta convertirse ahora lo que es el cine ahora. Que también otra parte que provocó su evolución fue que ya los actores y todo eso cambiaron, ya estaban una técnica mejor, los protagonistas eran más, se maquillaban mejor, la iluminación era mejor, el cambio de set era mejor, ya se usaban técnicas de cómo grabar, ya se usaban, y básicamente todo esto provocó a que todo se hiciera mejor y hasta llegar al cine que tenemos ahora. Louis Le Prince y la primera película muda. Louis Le Prince nació en 1841 en Francia. Desde muy joven se interesó por lo que era el arte y la tecnología. Estudió pintura, fotografía y química. Esto le permitió experimentar con la idea de capturar imágenes en movimiento, algo que para su época era casi imposible. Mientras vivía en Inglaterra, Le Prince construyó una cámara muy avanzada para su época. Esta cámara era capaz de capturar imágenes de manera rápida, lo que le daba la ilusión de movimiento, como lo haría una película moderna. En el año 1888 logró grabar lo que hoy se considera la primera película de la historia del cine. Se llama Room Garden Essence y fue filmada en el jardín de sus padres. En el video se muestra solamente 4 personas caminando y riendo. Este solo dura 2 segundos, pero fue un gran logro para esa época. Por primera vez alguien había captado imágenes en movimiento real. Esto ocurrió años antes de que los hermanos Lumière y Thomas Edison hicieran sus propias películas. Sin embargo, la vida de Le Prince dio un giro inesperado cuando en el año 1890 estaba listo para presentar públicamente su invento en New York, desapareció misteriosamente. Viajaba en tren desde Dijon hasta París, en Francia, pero este nunca llegó. Su cuerpo y su equipaje nunca fueron encontrados. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que sucedió con Le Prince. Algunos dicen que fue asesinado por razones comerciales, otros creen que se quitó la vida, pero aún no hay pruebas claras de lo que realmente sucedió con Le Prince. Por esta razón, aunque Le Prince fue el primero, no logró presentar su cámara al mundo y su trabajo quedó en lo que es el olvido. Años después, en el año 1895, los hermanos Lumière hicieron una proyección pública de su cinematógrafo y desde ese entonces son conocidos como los padres del cine. Entonces, ¿por qué no se reconoce a Le Prince como el verdadero inventor del cine? Bueno, porque este no tuvo la oportunidad de presentar públicamente su trabajo antes de desaparecer. Y lamentablemente la historia la describen quienes logran ser vistos y este no fue visto en su momento.
Sin embargo, muchos historiadores describen como pionero del cine a Le Prince, aunque no logró ser presentado. A finales del siglo XIX, en Francia, dos jóvenes amantes de la fotografía marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Esos fueron Auguste y Louis Lumière, los cuales crearon el cinematógrafo, una máquina capaz de grabar y proyectar imágenes en movimiento. El cinematógrafo, a diferencia de otras máquinas creadas en esa misma época, era relativamente portátil, lo que facilitaba su fácil transportación. Este utilizaba una película de 35 milímetros perforada para registrar las imágenes. El 8 de diciembre del año 1895, en el Salon Indre du Grand Café de París, estos jóvenes mostraron al mundo su primera creación y así la primera película filmada. Esta se llamó La salida de los obreros de la fábrica Lumière, la cual mostraba a un grupo de trabajadores, tanto hombres y mujeres, salir de una fábrica tras finalizar su jornada laboral, sin guiones, sin efectos especiales, solo la vida misma capturada en movimiento por primera vez. La invención del cinematógrafo marcó un hito importante en la historia del cine y del entretenimiento, permitiendo la proyección pública de películas y dando inicio a la experiencia cinematográfica colectiva. La invención del cinematógrafo marcó un hito importante en la historia del cine y del entretenimiento, permitiendo la proyección pública de películas y dando inicio a la experiencia cinematográfica colectiva. Hoy les hablaré de uno de los íconos más grandes del cine mudo, Charlie Chaplin, nacido en Londres en 1889. Chaplin fue un actor, director, guionista y compositor. Su personaje más famoso, Charlot, con bombín, con bastón y bigote, se convierte en un símbolo universal del cine. ¿Cómo revolucionó la actuación sin sonido? Chaplin revolucionó el cine mudo con una actuación puramente visual, gestos, expresiones faciales y movimientos corporales precisos que comunicaba emociones profundas sin necesidad de palabras. Mientras otros actores exageraban, él fue sutil y expresivo humano. En una era sin diálogos, logró que el público riera, llorara y reflexionara solo con su cuerpo. Su estilo único, comedia más crítica social. Chaplin no solo hacía reír, también criticaba la injusticia de su tiempo, el tiempo moderno. Por ejemplo, retratar con humor la deshumanización del trabajo industrial. Usaba la comedia como herramienta para hablar de pobreza, desigualdad y alienación, tocando temas que siguen siendo actuales. Obra más famosa y legados. Entre sus películas más famosas está El Chico, 1921, La Quima de Oro, 1925, Tiempo Moderno, 1936 y El Gran Dictador, 1904. Su primera película sonora. Chaplin dejó un legado inmerso, mostró que el cine podía entretener y al mismo tiempo hacer pensar. Hasta hoy, su obra sigue siendo estudiada y admirada. Cierre su impacto externo. Chaplin convirtió el silencio en arte. Su cine nos recuerda que, incluso sin palabras, se puede comunicar todo lo humano. Su legado vive no solo en el cine mudo, sino en toda la historia de arte.
es una película muda de 1921, escrita y dirigida y protagonizada por Charles Chaplin. Fue su primer largometraje y una de las obras más importantes de la historia del cine. La película mezcla comedia y drama de forma innovadora para su época y se desarrolló en un barrio pobre, reflejando la dura realidad social que vivía mucha gente después de la Primera Guerra Mundial. La historia trata sobre un vagabundo que encuentra a un bebé abandonado y decide criarlo como su propio hijo. Con el tiempo, los dos forman un vínculo muy fuerte y sincero, enfrentando juntos todo tipo de dificultades. Lo más importante en The Kid, en su profundo emocional, aunque es una película muda, logra transmitir sentimientos intensos únicamente con los gestos, las miradas y la música de acompañamiento. La relación entre el vagabundo y el niño es tan real que el espectador puede sentir el amor y la tristeza con la que comparte. Una de las escenas más importantes es cuando la autoridad se lleva al niño mostrando dolor de la separación de una manera que conmueve hasta hoy. Le mostraremos un pequeño corto de la película, muy duro. A nivel técnico, Chaplin fue un pionero, utilizó un montaje muy avanzado que le permitía controlar el ritmo de la historia y dar fuerza tanto a los momentos cómicos como a los dramáticos. También incorporó escenarios muy realistas y un enfoque social a mostrar la pobreza y la injusticia que se vivía en esos tiempos, pero siempre desde una perspectiva humana y cercana. Esto marcó una evolución en el cine, porque demostró que las películas podían entretener y al mismo tiempo generar reflexión. El final de la película es esperanzador y emotivo. El niño y el vagabundo, después de todo el sufrimiento, logran reunirse y encontrar un lugar donde estar juntos, en un cierre que celebra el poder del amor adoptivo y la idea de que la verdadera familia construye un efecto y compromiso. The Kid es una prueba de que el cine mudo puede tocar el alma, porque no necesita palabras para expresar los sentimientos. Todos como seres humanos, las emociones universales como el cariño, la tristeza y la alegría se transmiten con la sencillez y la fuerza que todavía conmueve las audiencias después de miles de años, de cientos de años, Para entender el cine de hoy es necesario mirar atrás y reconocer las huellas que dejaron los pioneros, como Louis Le Prince, con su invención de la primera cámara de película en movimiento, plantó la semilla de que luego sería una industria global. Los hermanos Lumière, por su parte, no solo crearon el cinematografía, sino que entendieron la chispa del cine como un espectáculo, digamos que colectivo. Y Charles Chaplin nos enseñó que una historia puede conmover, hacer reír y criticar al mundo, todo sin decir una sola palabra. El cine mudo fue mucho más que una etapa sin sonido. Fue el laboratorio donde nacieron el lenguaje visual, la edición, los géneros y las emociones puras, sin diálogos. Los directores debieron dominar el arte de contar solo con imágenes, algunos que todavía influyen profundamente en cómo se hacen las películas. Bueno, para volver a mirar atrás, estos clásicos no es un simple ejercicio de nostalgia, es un acto de respeto, una elección de humildad para los nuevos cineastas y una nueva de reconectar con la audiencia del séptimo arte. Se podría decir que el séptimo arte. En tiempos donde la tecnología parece dominarlo todo, el cine mudo nos recuerda que la creatividad y la emoción humana siempre han sido los verdaderos protagonistas. Porque a veces no hace falta solamente hablar para dejar una marca eterna en la historia y la industria del cine.